porque los costos económicos y sociales de esta enfermedad es sumamente alta. Y es que cáncer como tal y cáncer del aparato digestivo no se pierde en las estadísticas nuestras. Vean ustedes en la relación de casos de cáncer en estimado del 2011 para lo que es propiamente hombres y mujeres. El cáncer en hombres, el estómago y el colon ocupan segundo y tercer lugar, y en la mujer, lógicamente, mama sigue siendo muy importante, cáncer de cervix, pero en tercer y cuarto grupo lo ocupan los cánceres digestivos. Pero ¿qué es lo que pasa con respecto a la mortalidad? Y ahí es donde importa, porque ustedes ven que el cáncer de estómago sigue siendo tan letal como lo ha seguido siendo, porque el 95% de las neoplasias las seguimos encontrando en estadios avanzados. Solo un 5% de ellas se encuentran en estadios tempranos. Y ustedes vean que en el caso de las mujeres el fenómeno es muy similar y muy preocupante, porque la segunda y la tercera causa, después del gran desastre que es el cáncer de mama, sigue siendo estómago y colon. Entonces esto es una realidad que requiere una evolución diferente, un concepto diferente. Y es que en prevención de este tipo de lesiones debemos comprender que el 80% de esas lesiones, de esas neoplasias, vienen de un origen epitelial. Y que se acompañen estas de una lesión precursora o premaligna. Hubo un antecedente, hubo una lesión que pudo haber sido tomada antes y prevenir el cáncer en este tipo de pacientes. Ahora, muchos de los esfuerzos que se han hecho han sido totalmente fuera de la prevención. Y esto quiero hacer énfasis en relación a lo que son los programas de detección de cáncer temprano. Detección de cáncer temprano es la observación más tercerizada de lo que es la atención médica. No es prevención. La prevención es prevenir la enfermedad, no tratarla como tal. Y en este sentido, el costo económico que induce este tipo de programas es sumamente alto y lo vamos a analizar en este día. Ahora, es muy importante comprender que el tratamiento de las lesiones premalignas previene la progresión de la enfermedad. Quiero puntualizar respecto a esto de cáncer temprano. La razón por la cual lo hacíamos así es porque realmente no teníamos la capacidad de ver las lesiones tempranas. Pero ahora existe la tecnología para poder ver esas lesiones premalignas. Y ese es el momento entonces de cambiar nuestros endpoints, nuestra forma de poder abarcar esos problemas y de irnos hacia la prevención. En enfermedades complejas como el esófago de Barrett, ustedes ven que es sumamente frecuente, hasta un 5, un 13%, hasta un 1% de la población asintomática tiene Barrett. Es muy común en nuestras áreas, mayor, lógicamente, en obesos, en fumadores, sin ningún patrón particular. Pero una de las características esenciales de esta enfermedad es su proclividad al adenocarcinoma. Siempre nos hemos acostumbrado a decir, es que los Barrett no se malignizan. Bueno, lo que sucede es que sí, hay una relación de un 5%, que es la que usualmente hemos oído históricamente. Pero vean qué interesante, el 95% de los adenocarcinomas se presentan, ¿verdad?, con el diagnóstico de Barrett. Ahora, con un diagnóstico de Barrett, está equivocado, es con el diagnóstico de Barrett. Pero vean el problema que tenemos aquí, es el hecho de que la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad está aumentando. Y está aumentando porque los factores que aumentan la posibilidad del esófago de Barrett han ido aumentando en el tiempo. Y la más importante de ellas es la presencia de grasa visceral dentro de estos aspectos, que hace entonces que los mecanismos neuromorales, los mecanismos humorales y oncomorales se alteren de una forma sustancial y favorezcan la presencia de neoplasia. El problema, y eso es importante señalar, es que el diagnóstico convencional que hemos utilizado para este tipo de enfermedad no funciona adecuadamente. La endoscopía convencional no sirve para este tipo de fenómenos porque más de un 50% de las sospechas endoscópicas de Barrett no son Barretts. Entonces eso nos aumenta el denominador y eso hace entonces lógicamente que pensemos que el problema no es tan severo. Es necesario cambiar este concepto, porque este tipo de enfermedad tiene una progresión importante en el desarrollo. Desde lo que es la metaplasia hasta la neoplasia, en 1%, pero ya en la presencia de displasia bajo grado hasta un 8%, y en alto grado un 30%. Entonces, los diferentes estudios nos señalan exactamente lo mismo. Hay un alto riesgo de la posibilidad, ya presente el de esófago de Barrett, de la progresión a una displasia de alto grado. Ahora, esófago es uno de los modelos más importantes de por qué hay que tratar de buscar las lesiones precursoras, las lesiones premalignas.
Vean qué importante. Si usted tiene una lesión que está localizada solo a la mucosa, la presencia ya de metástasis nodal a primer grado es de un 3%. Si afecta la submucosa, o sea, estamos hablando en los primeros 300 micras, si afecta la submucosa, ya hasta un 50% de esos pacientes tienen metástasis nodal y estamos hablando de una enfermedad que ya clasifica como una enfermedad de carácter avanzado. Entonces, es muy importante en este tipo de conceptos que comprendamos que estos pacientes requieren una atención temprana. En el caso de esófago de Barrett, específicamente, uno no hace screening, no hace tamizaje. Uno lo que hace es seguir a los pacientes que tienen lesiones de Barrett. ¿Por qué? Porque el rendimiento del tamizaje es sumamente bajo para poder encontrar este tipo de enfermedad, porque la estratificación de este tipo de fenómenos no es tan fácil. Pero, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? No hay que ir a buscar esófago de Barrett a la calle. Lo que hay que hacer es que los que tienen esófago de Barrett los vigilemos adecuadamente, por lo menos en un rango de 2 a 3 años. Y es que aquí viene un concepto que también decía León, sobre las diferentes organizaciones opinando sobre este tipo de fenómenos. Cada uno de ellos habla de su contexto, de la importancia que significa su relación con los seguros, que son los que a través de las tablas de vida definen en muchos de los países avanzados con qué frecuencia se hacen los exámenes. Y es importante entonces entender que esas variables inciden de una forma muy importante en el tipo de manejo de este tipo de lesiones. Pero en el caso de esófago de Barrett, una buena clasificación de los casos, una buena reclasificación de los pacientes que realmente tienen Barrett, nos va a enseñar que la mayoría de los pacientes tienen un alto riesgo de neoplasia. Entonces, el mensaje número 1, si usted tiene un paciente con esófago de Barrett, requiere una vigilancia estricta. Ahora, la segunda patología que quisiera hablar y que es la más frecuente para nosotros, sigue siendo muy alta a nivel mundial. Ustedes vean, la segunda causa hasta 750,000 casos, octavo en la mortalidad mundial, ¿verdad? Con incidencias muy variables. Lamentablemente ustedes ven que esa marquita negra que demuestra Costa Rica, aunque es pequeñita, nos demuestra incidencias en algunas de nuestras poblaciones de hasta 44 por cada 100,000 habitantes, que superan prácticamente las incidencias nacionales de la mayoría de los países que realmente están haciendo acciones importantes en este tipo de lugares, como en el caso de China, Japón, etc. Entonces, es muy importante recordar que este tipo de lesiones tienen factores de riesgo que, reconociéndolos, pueden generar una conducta de intervención y mejora en el estudio. Entonces, el Helicobacter es uno de los factores que deberíamos constatar, los factores genéticos, la presencia de lesiones atróficas y, muy importante, la lesión atrófica segmentaria, la presencia de anemia perniciosa, las cirugías gástricas previas, la cirugía biliar como tal. La colistectomía aumenta 8 veces más el riesgo de presencia de cáncer gástrico. Y esto no es que ustedes no tienen que mandar a hacer colistectomía a los pacientes, tienen que hacerlo, sí, tienen sus lesiones, pero sí es importante contabilizar que ese paciente requiere una vigilancia más estricta. Y otros fenómenos como la enfermedad de Menetrier, la historia familiar pesa. ¿Qué podemos hacer nosotros en prevención? Pues muy importante el hecho de generar un buen tamizaje en poblaciones de riesgo, la definición de estos grupos de riesgo en el sentido de poder estratificar adecuadamente su construcción poblacional. ¿Y qué tipo de estrategias podríamos aplicar? Bueno, ha habido algunos intentos, como es la utilización de mediciones de gastrina, la medición de algunos otros marcadores humorales. El problema es que la mayoría de estos marcadores lo que miden es la presencia de una gastritis crónica atrófica difusa. O sea, la hipoactividad del mismo estómago. Y cuando ya eso sucede, los factores metaplásticos pueden estar en alta progresión. Y es un momento donde usualmente no vamos a poder hacer mucho. Donde nosotros vamos a poder generar un impacto importante es en la presencia del control de la metaplasia, en la presencia de la gastritis crónica atrófica focal. Y lógicamente, en aquellos pacientes que en asocio a este tipo de fenómenos tengan la presencia de Helicobacter pylori. Para nosotros, como endoscopistas, tal vez el factor más importante es que cualquier paciente, independientemente de su edad, debe ser reconocido como un posible caso y debe ser tamizado. Y esto es importante porque si usted tiene un paciente de 25 años que llegó porque tiene una enfermedad acidopéptica, tamícelo. Porque si usted le encuentra a ese paciente una metaplasia intestinal,
Ya usted sabe que esa progresión de ese paciente usted no le hubiera llegado por los métodos convencionales, porque es el paciente que a los 35 años le va a hacer un cáncer gástrico y entonces no lo va a poder detectar. Pero si usted lo ve ahora y lo controla, usted lo puede montar en una buena cohorte, lo puede tratar y así reducir la posibilidad de que desarrolle lesión. Y esto es muy importante, el seguimiento de las lesiones premalignas. Las poblaciones de riesgo, ustedes ven, las zonas son muy invariables en nuestro país, siguen siendo las zonas más frecuentes, la zona de Tejar, pero no descarten las zonas de Alajuela, por favor. O sea, las zonas altas, hay zonas con una muy alta incidencia. Y cuando vemos esta estadística, sí, todos siempre pensamos, no, sí, es que la detección hay que hacerla después de los 50 años. Cuando llegamos a ese momento ya no hay nada que hacer, lo que estamos es detectando cáncer. Lo que nosotros tenemos que hacer es detectar las lesiones antes de que se produzcan este tipo de fenómenos. Entonces tenemos que irnos 10 a 20 años antes. ¿Cuáles son esas lesiones precursoras que vamos a buscar? La atrofia, la metaplasia, las lesiones displásicas y, lógicamente, la infección de Helicobacter pylori en este tipo de pacientes de riesgo. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori como tal incide en los primeros hits que llevan a la aparición de la metaplasia intestinal, ¿verdad? Y ahí es donde en pacientes de riesgo que tienen metaplasia, el hecho de que usted trate el Helicobacter reduce un 60-70% la progresión de la metaplasia. Y lógicamente con eso amputa la posibilidad del desarrollo de neoplasias. Es ahí entonces que es importante que esos pacientes deben vigilarse de 10 a 20 años. Probablemente 40 años es un buen momento de corte para inicio en los pacientes asintomáticos. Siempre ponerle más atención a los hombres que a las mujeres, siempre somos más sufridos, definitivamente. Y las dietas de bajo consumo de frutas, vegetales frescos y alto consumo de nitrosaminas que hacen entonces que tengamos problemas. Y las cirugías gástricas previas. Qué importante la dieta, porque es que casualmente es la dieta que hacen la gente que tiene menos recursos, donde hay una mayor cantidad de carbohidratos, mayor exposición a la sal, mayor obesidad, son los pacientes que más fácilmente se nos enferman. Todos estos factores que ustedes ven que pueden participar dentro de la presencia de metaplasias, cuando las analizamos, nos damos cuenta que definitivamente en la progresión de esto, sí lógicamente la historia familiar, la edad mayor de 45 años y lógicamente la presencia de uso de alcohol y otros métodos puede incidir en el aumento de la metaplasia. Pero si hay un factor que incide en esto de una forma importante, es la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, en este sentido, en la progresión de la enfermedad, cuando hay presencia de metaplasia focal o gastritis crónica trófica, existe una indicación absoluta para la erradicación del Helicobacter pylori. Y esto porque definitivamente este incide a través de las citotoxinas en el fenómeno que lleva a la presencia de dos hits importantes en activación que generan las mutaciones que llevan a la presencia del cáncer intestinal. En nuestra estrategia de diagnóstico, lógicamente, a nosotros nos va a interesar mucho conocer la metaplasia, la gastritis atrófica, la extensión de estas lesiones. Nos va a interesar mucho y diferenciar el tipo de patología que tiene, si tiene una gastritis por Helicobacter, o si es una gastropatía química, o si lo que tiene son fenómenos de carácter crónico. Y muy importantemente, permítame avanzar rapidito, porque tenemos 25 minutos en esto, que en el seguimiento de las metaplasias, vamos a comenzar a ponerle mayor atención a aquellos pacientes mayores de 30 años con antecedentes familiares de cáncer gástrico, con presencia de Helicobacter y que tengan cirugías digestivas previas o que tengan atrofia corporal. Y es que la metaplasia era un fenómeno que antes no le dábamos importancia. La veíamos, la metaplasia de tipo incompleta y también la metaplasia de tipo completa ahora, la podemos detallar en una forma mucho más especializada. Y así entonces, reconociéndolas como esas lesiones blancas azuláceas que ven acá, poder entonces encontrar las lesiones de carácter displásico y comenzar a detectar las lesiones intramucosas y así prevenir el cáncer. Este es el modelo que no tenemos que seguir. ¿De qué sirve encontrar una metaplasia intestinal si ya el paciente tiene un cáncer gástrico avanzado, como en este caso? Porque este paciente no tiene respuesta. Este paciente debimos haber llegado hace 10 años cuando tenía la metaplasia intestinal y poder producir un cambio importante. Y vean que las diferentes técnicas nos permiten un buen seguimiento adecuadamente. La otra cosa, y eso es un tema de discusión entre gastroenterólogos, las displasias. Ha existido una tendencia general a pensar que las displasias de bajo grado se pueden seguir, porque que se puede hacer un control a los 6 meses, al año.
Y es que la mayoría de esos estudios vienen a partir de los estudios de 1975 en Japón, donde se hicieron las grandes estadísticas, pero se cometió un sesgo de tipo 1, porque se quitaron todos los pacientes que tenían displasia de bajo grado, que tenían carcinoma colorectal. Eso produjo entonces el hecho de que se percibiera que la displasia de bajo grado no es importante. Ya los estudios, como el estudio de Shaw, ha demostrado que cuando usted reseca estas lesiones, hasta un 4% de esos pacientes ya tienen neoplasias invasivas. Hasta un 30% de estos pacientes ya tienen displasia de alto grado. Solo un 62% de esos pacientes continúan con la displasia de bajo grado. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que pensar que este tipo de paciente requiere la resección de una forma temprana. Y esto, un mensaje muy importante en lesiones pequeñas, de morfología deprimida, eritema, la posibilidad de relación con neoplasia es sumamente alta. Ustedes la ven con una sensibilidad de un 93.8. Y los diferentes estudios en poblaciones por endoscopía en cáncer gástrico temprano, ven que importante, la detección sustancialmente aumenta cuando usted comienza a buscar este tipo de lesiones, hasta un 26%. ¿Y qué hacen con eso? Aumentar las resecciones curativas de lesiones ultratempranas hasta un 63%. Entonces, este tipo de técnicas en los cuales vamos a observar las lesiones con alta resolución, vamos a desenmascararlas con cromoendoscopía, podemos generar histomorfología, nos van a generar un cambio sustancial en el manejo de este tipo de trastornos. Pero esto no es de Costa Rica solo, esto es un fenómeno mundial. Y vean qué interesante cómo Europa fueron los que tomaron la batuta hace algunos años a través de los protocolos MAPS, los protocolos de seguimiento de metaplasia, donde ellos comenzaron a darse cuenta que los estudios convencionales inclusive no le ayudaban a poder detectar adecuadamente. Entonces hablaron de la cromoendoscopía como método convencional. Y vean qué interesante cómo ellos mismos evolucionan dentro de la misma estudio al hecho de que las displasias, primero en presencia de lesiones de este tipo, la erradicación del Helicobacter es muy importante en este contexto, y las displasias deben ser tratadas en una forma temprana. Este es el mensaje más importante. Si queremos ser efectivos en cáncer gástrico temprano, tenemos que comenzar a entender que tenemos que dejar de buscar cáncer gástrico. Tenemos que buscar las lesiones premalignas. Porque si usted busca las lesiones de cáncer gástrico temprano, usted lo que va a estar haciendo es simplemente adicionando un costo económico-social altísimo para nuestro país. Ahora lo vamos a analizar eso. El otro aspecto que es muy importante discutir es el cáncer de colon, y como lo señaló León, definitivamente esta es una de las enfermedades que ha ido teniendo una importancia muy creciente en los países en vías de desarrollo y también en algunos otros países como en las zonas de Europa, y eso lo vamos a ver. Vean qué interesante, es una lesión de alta incidencia en hombres y mujeres. Vean qué importante, causa principal en tercera causa, causa principal en las mujeres de muerte y tercera en los hombres, y las incidencias varían según el desarrollo. Vean, este es el cuadro Sistema Epidemiológico Mundial de la Mundial. Vean cómo Costa Rica ya tiene su mancha anaranjada acercándose a las incidencias de algunos países asiáticos y de países como Argentina y también como Brasil. Y lamentablemente, lo que ha sucedido con cáncer de colon, si uno compara con otros países, ha sido un poquito diferente. En Europa ha decrecido de una forma sostenida desde 1980, pero inclusive algunos países de la Nueva Europa o de la división post-división de la Rusia demuestran un aumento significativo de la lesión. ¿Y eso por qué se debe? Uno, por la asequibilidad que existe de las metodologías de diagnóstico; dos, por los niveles sociales y de desarrollo que tienen los diferentes pueblos; y lógicamente la exposición importante a algunos otros elementos de historia carcinogénica. Ahora, Estados Unidos ha demostrado disminuyendo la incidencia desde los mediados del 80, y esto por programas de prevención. Y eso vemos que vienen sustancialmente bajando la incidencia y tanto la mortalidad. ¿Pero por qué? Porque las tasas de vigilancia que se están haciendo se han prácticamente cuadruplicado en el último quinquenio. Y es que si hay un modelo para demostrarle a las personas que las lesiones premalignas y el control de las lesiones premalignas funciona, es cáncer de colon.
Si usted remueve un pólipo, quita la posibilidad de desarrollo de displasia, quita la posibilidad de desarrollo de neoplasia y finalmente la presencia de lesiones multimetastásicas. Ahora hay una gran divergencia en lo que es Europa, como ustedes pueden ver, donde las incidencias tienden a ser muy variables dependiendo del tipo de los países, pero como les digo, esto tiene mucha relación con algunos de los factores, que es la occidentalización de esta dieta, la obesidad creciente en estas poblaciones, el fumado, la imposibilidad de poder adquirir seguros que permitan una adecuada vigilancia y la pobreza extrema. Todos estos elementos que hablamos para Lituania, Estonia, son los mismos elementos que tenemos en Costa Rica, donde hay una rápida occidentalización. Cada vez es mucho más económico tomarse una sopa de paquete que hacer una buena comida, un buen almuerzo. Cada vez aumentamos nuestra obesidad central, los niveles de fumado siguen siendo importantes, más en las poblaciones jóvenes. El problema de los seguros, el problema de la capacidad de respuesta a los asegurados es un problema serio dentro de nuestro país y la pobreza extrema que afecta al 20% de nuestra población. Entonces vean qué importante, ahí estamos en medio de todo el fenómeno y no nos apartamos en las tasas crudas de la mayoría de los países que demuestran un poquito más de desarrollo económico, como ustedes pueden comparar con Chile y otros países, y con nuestro riesgo acumulativo que es sumamente alto eventualmente en comparación con los mismos países. Ahora, cuando analizamos la tasa de incidencia de mortalidad, ustedes ven que es muy cercana, y esto es un mal signo, porque significa que estamos agarrando también estos pacientes en estadios muy tardíos, con una poca respuesta. Y es que cáncer de colon también viene el otro elemento. Si usted da un buen tratamiento, tiene una buena respuesta. Entonces, en predicción de los fenómenos para el 2015, para nuestro país, vean lo que tenemos. Más de 400 casos abonados a este año, sin una buena respuesta. Entonces, nuestro aumento es importante en este tipo de lesiones. Es una causa frecuente en las mujeres. Este daño se puede reducir a través de la práctica de la prevención. Es tiempo de tamizar. Y es muy importante en este tipo de pacientes la vigilancia. ¿Cuáles son los pacientes? Bueno, pacientes que han tenido resecciones metacrónicas o sincrónicas, hay que vigilarlos de una forma importante. Las lesiones preneoplásicas, todas, absolutamente. Y aquellos pacientes que tengan expresión familiar de cáncer, como las poliposis múltiples familiares, etc. Por cierto, me decía el doctor Moreno que si podía guardar la encuesta que les había pasado, para evitar confusiones con las siguientes diapositivas, para que no haya una doble visión del proceso. Ahora, ¿qué es mejor para vigilar a estos pacientes? Bueno, ustedes ven aquí hay una lista importante: el enema opaco, la cápsula endoscópica, el test de sangre, la colonoscopía. El enema opaco como tal no tiene ningún valor diagnóstico. Quiero ser claro en esto, es puntual. La capacidad de detección del enema opaco para lesiones mayor de 1 centímetro es menos de un 26%. Entonces, ustedes no pueden decidir que un paciente tenga o no tenga una lesión neoplásica con base en un enema opaco. Lo que les sirve al enema opaco es para poder hacer una orientación más adecuada en el momento en que se va a hacer un aborde quirúrgico. Tal vez ahí es aceptable, y diría yo, tal vez hay otras metodologías más modernas para que lo puedan sustituir, pero no es ni un método de screening, ni es un método de descarte para decidir que el paciente vaya a una colonoscopía. Se lo digo con conocimiento de causa, en el sentido en que yo sé que algunos centros exigen este tipo de procesos para llevar a una colonoscopía. Esto no tiene ningún asidero científico, y es importante que lo tengamos claro. Porque si ustedes descartan con base en eso, tengan seguridad, no van a lograr el efecto. La cápsula colonoscópica funciona, pero es sumamente cara. Estamos hablando de una técnica que puede andar en el rango de los $2,200 en el manejo del paciente. Y tal vez, para los que hemos trabajado con cápsula colon, sigue siendo más eficiente una colonoscopía para poder producir un diagnóstico. Los test de sangre, y ahora hablábamos con una colega que está acá. Inicialmente las técnicas de detección de sangre oculta en heces son importantes para la detección de lesiones malignas, pero muy poco para la detección de las lesiones premalignas.
Eso lo que nos va a hablar es de las lesiones sangrantes, de las que ya no tienen, ya tienen una progresión mayor de 1 centímetro o 2 centímetros y que tienen una potencial de malignización alto. Entonces no funcionan para la detección, para la prevención, lo que sirve es para la detección temprana de lesiones. Y muy importante en esto, no sirve, no debemos utilizar guayacos. Si usted va a hacer una prueba en heces para la detección temprana de cáncer de colon, tiene que hacer una prueba inmunológica de sangre oculta en heces. O sea, de nada sirve tratar de buscar un guayaco, no, es totalmente inadecuado. Ahora, hay algunas pruebas que se pueden basar en MSH1, MSH2, que ya son pruebas inmunológicas que van dirigidas a conocer las características de la célula neoplásica y que nos ayudan a tener una mayor precisión. Sin embargo, nosotros no las tenemos disponibles en nuestro país. Ahora, ustedes ven aquí cómo existe la falla importante en la evaluación, en el manejo propiamente de lo que es el estudio de enema opaco contra colonoscopía, y como en muchos de los estudios, voy a pasar rápidamente estos cuadros, demuestra finalmente que el efecto del enema opaco como tal es prácticamente nulo ante la capacidad de los estudios colonoscópicos para poder hacer la vigilancia. Ahora, la colonoscopía no es todo perfecto también, porque recuerde que hay la posibilidad de desarrollo de un cáncer de intervalo entre 5 años. Y esto a veces sucede porque a veces estamos haciendo un sobreuso de la colonoscopía en pacientes de bajo riesgo. No estratificamos bien, no buscamos cuál es el paciente que está en riesgo y además utilizamos el recurso en los pacientes de más alto riesgo. Entonces, es muy importante comprender que cuando estamos teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es por qué se produce el fenómeno. Y este fenómeno se produce porque hay una baja capacidad en la detección de adenomas. Recientemente ha existido la tendencia en medir la calidad del colonoscopista en la tasa de detección de adenomas. ¿Qué es este concepto? Es de la capacidad que tiene el colonoscopista en su trabajo habitual, en los grupos de tamizaje por arriba de los 50 años, el poder detectar números adecuados de adenomas. Y con esto basar así o no su eficiencia. Ustedes ven que una unidad convencional de colonoscopía, su tasa de detección de adenomas anda en un rango de unos 27 o unos 35. Ya que se consideran muy bajas las tasas de detección de adenomas de menos de 20%. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si usted hace la detección de esos adenomas, con la detección de los adenomas y la remoción de esto, y esto lo demostró el National Polyp Study, usted produce un 76% de reducción de la incidencia de carcinoma colorectal y un 53% de reducción de la mortalidad. Y esto, cuando un paciente tiene un estudio negativo, tiene un efecto duradero en la disminución de mortalidad de más de 20 años. Para que vean ustedes el impacto que tiene una buena detección de los pólipos. Y lógicamente esto para el concepto de las lesiones más distales. Ahora, esto siempre va a estar muy dependiente de la calidad de preparación, de los factores de operador dependiente en relación si se hizo o no la intubación cecal, el tiempo de salida, el tipo de técnica, vuelvo a repetir, la tasa de detección de adenomas y la posibilidad de detección de adenomas planos y acerrados. Y lógicamente completar la colonoscopía. Mucho cuidado con las colonoscopías, porque a veces confiamos en un papel que dice colonoscopía normal, pero hay que asegurarse que la colonoscopía haya sido completa. Porque muchos de los estudios, a veces porque el paciente viene mal preparado, llegan solo al ángulo esplénico o se devuelve antes y le ponen colonoscopía normal. Eso no es una colonoscopía normal. Más en este momento donde la alta incidencia de las lesiones ocurre en el lado derecho. Entonces, es muy importante comprender que ustedes tienen que evaluar esta información y sopesarla por la frecuente necesidad que muchos de esos pacientes requieren repetir el tipo de estudios. Y es que en esto, en la vigilancia colorectal, la colonoscopía lo puede hacer más, porque en la evaluación de las características de las lesiones tempranas, uno puede comprender la progresión acelerada de esta misma lesión y así, con la detección de las características de la lesión en una forma temprana, en relación si es un adenoma, si es un adenoma plano, si es un adenoma velloso, si tiene displasia o no, poder ejecutar acciones que prevengan. Entonces, muy importante, esto lo vamos a hacer
como les decía, a través de todos los aspectos que tienen que ver con la mejora con el endoscopista. Y en reconocimiento de lesiones que antes no estábamos acostumbrados, como el adenoma cerrado. Y en este sentido, vean qué importante, ese carcinoma intervalo que yo les hablaba, el 70% de esas lesiones fue porque no las vimos, no porque crecieran, ya estaban ahí. Entonces, es muy importante siempre una reevaluación sobre la forma en que se está trabajando, sobre la capacidad que tiene el colonoscopista en la detección. Y solo un porcentaje muy pequeño de ellos se debe a que hubo una resección incompleta. Ok, ahora, lógicamente, en los pacientes que hayan tenido resección de cáncer rectal, lógicamente incide mucho cómo se trató el paciente. Si el paciente tiene una excisión mesorrectal con radioterapia y quimioterapia, probablemente va a tener una mejor evolución de lo que eventualmente podemos considerar en aquellos pacientes que hayan tenido lesiones avanzadas como un T3 y que no hayan podido recibir el protocolo completo. Ahora, rápidamente para aprovechar el tiempo, muy importante, esto que nombraba León, la forma de seguimiento y evaluación cambia según los países. La norma establecida por la NCCN, que es la National Cancer Network, esta que es americana, nos comienza a decir algunos mensajes que son importantes para los pacientes que han tenido neoplasia colorectal y que hay que seguirlos. Si hubo una lesión de carácter no obstructivo, debemos repetir el examen por lo menos cada año. Si hubo adenomas avanzados en el estudio cada año, si los adenomas no fueron avanzados, podemos alargar a 3 a 5 años, ¿verdad? Si fue obstructivo, cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años. Si hubo adenoma avanzado cada año, vean qué importante, cambia mucho ese concepto. Ya estamos olvidando ese concepto de que si le quitaron el cáncer tienen que vigilarlo. No, estamos hablando que ese paciente tiene que tener un control casi que inmediato después del proceso de endoscopía, de resección. Y esto mucho se traduce dentro de las mismas guías europeas, que ustedes pueden ver como en la presencia de lesiones más complejas o de alto riesgo, sí existe una mayor proclividad a desarrollar exámenes más tempranos. Y esto lo han demostrado. Vean qué interesante, la lesión de bajo riesgo, probablemente de bajo vigilancia, que usted puede llevar a un paciente hasta 20 años de screening, de intervalo. Pero en pacientes que tengan más de 3 o 4 adenomas o más de 5 adenomas, la vigilancia tiene que ser mucho más estricta, como lo pueden observar. Bueno, tal vez para aprovechar el tiempo, vamos a ver en seguimiento post-polipectomía, que esto es un elemento muy importante. Cuando el paciente ya ha tenido lesiones de carácter neoplásica y se encuentran, si usted no encuentra ningún pólipo, usted puede tener la seguridad que ese paciente, usted puede alargar el diagnóstico hasta 4, hasta 5 años, 10 años. Pero en la presencia de mayor número de adenomas, así la frecuencia tiene que ir bajando. Esta es la posición de la Unión Americana de Multisociedades, que tiene la característica que lógicamente responde a una capacidad de respuesta de los sistemas de seguro a nivel de Estados Unidos. Ahora, hay enfermedades específicas que requieren un tamizaje diferente, y es en aquellos pacientes donde hay poliposis múltiple familiar, donde hay fenómenos atenuados de la poliposis múltiple familiar, o tenían enfermedad no poliposa en relación a carcinoma colorectal o el Peutz-Jeghers, que son diferentes signos que deben analizarse en cada uno de los contextos. Ustedes ven que la edad de inicio de los tamizajes es muy variable, así como la frecuencia. Ahora, en prevenir la neoplasia, lo que cuesta caro no es hacer la colonoscopía, no es detectar las lesiones tempranas. Lo que va a costar caro es seguir teniendo una visión tercerizada, donde si el paciente tiene un cáncer temprano va a requerir atención de tercer nivel, ultrasonido, tomografía, resonancia, endosonografía, atención multidisciplinaria, cuidados postquirúrgicos, terapia ayudante, hospitalización, atención de la incapacidad, las horas de trabajo y producción y el impacto familiar. Nosotros no podemos seguir buscando en nuestros países lesiones avanzadas o lesiones tempranas. Tenemos que comenzar a evitar este riesgo económico que significa. Y esto lo podemos hacer a través de las nuevas tecnologías. Y en esto, lógicamente, la colonoscopía, en el caso del cáncer de colon, es el estándar de oro, donde nosotros podemos detectar adecuadamente esas lesiones premalignas. Entonces, en este sentido, como conclusión,
tal vez lo más importante en esto es que nosotros debemos tener un manejo casi que militar, donde primero tenemos que protegernos nosotros como elementos de la salud, ¿verdad? Previniendo el cáncer entre nosotros, porque eso es lo peor. Los médicos son los peores, somos los peores para cuidarnos de las lesiones, ¿verdad? Siempre le recetamos a todo el mundo lo que sea y no nos hacemos nada. Pero protegernos nosotros como soldados, luego proteger a nuestros pacientes a través del hecho de poder prevenir rápidamente las lesiones premalignas, salvar al que ya esté con cáncer de colon, salvar a todos los que se puedan, o sea, los que tienen lesiones avanzadas, y lógicamente no dejar ningún paciente por más avanzada que esté su enfermedad, porque sigue siendo el cáncer un elemento que mata más pacientes que las mismas guerras. Entonces, en este sentido, es muy importante cambiar nuestro objetivo meta, buscar las lesiones premalignas, crear el manejo de cohortes. Es necesario que si usted tiene pacientes con metaplasia, los saque un grupito separado, los cite un día separado, y esos pacientitos hay que vigilarlos. Hay que estar haciendo sus examencitos frecuentemente. Estratificar sus riesgos, si tienen familiares, si tienen o no la presencia de lesiones premalignas en algunos otros familiares. Y lógicamente mejorar la terapéutica. El doctor León de Mesterville les contaba, este es el centro de entrenamiento que estamos trabajando. Ya tenemos varios años, tenemos más de 260 médicos internacionales entrenados en el país, y lo que ellos vienen a aprender a este país es cómo detectar lesiones premalignas. Entonces, esto no es un fenómeno único, es un fenómeno mundial, en el cual la gente busca de una forma importante la corrección de este tipo de fenómenos. Y a esto es a lo que yo les invito a ustedes, a aprender a prevenir, ¿verdad? Y no a tratar la enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Herbert. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos para hacerla. Doctora. A una colonoscopia. Entonces, yo, si un paciente me llegaba diciendo que tenía hemorroides, sangraba montones, yo le lo mandaba para hacerle colonoscopia al gato. Pero si el sangrado era muy poquitillo, y entonces me decía ok, entonces le mandaba a hacer la gastroscopía, y si me reportaban que no había pólipos ni nada, entonces me lo devolvían. Pero entonces yo le decía al paciente, sobre todo si tenía más de 50 años, que se siguiera haciendo una colonoscopia cada 5 años, ¿verdad? Aunque me lo hubieran devuelto porque no le encontraron nada, ¿verdad? Porque a uno lo que le da miedo es que con el cuento de las hemorroides, ¿verdad? Y que tengo hemorroides y se quedan en la casa con la hemorroides, ¿verdad? Entonces, además de preguntarle a uno si tenía historia de pólipos o de CUSI o todo eso, de ahí ¿verdad? Pero uno no puede mandar a todo el mundo por un sangrado, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Estaba muy loco eso? Doctora, yo sí le quisiera decir que usted mande a todo el mundo por un sangrado. Lo que le quiero decir con esto es, vea, específicamente es esto. Es muy importante que todo paciente adulto de 50 años o arriba de 45 años que tenga un sangrado rectal, si es un sangrado rectal repetitivo o inclusive importante, es mejor evaluarlo por colonoscopia. Ustedes no saben la cantidad inmensa de pacientes que son clasificados como enfermedad hemorroidal y tienen carcinomas colorectales. Y es la mala sorpresa que recibimos todos los días. Entonces, todo paciente que tenga sangrado, todo paciente que tenga pérdida de peso, todo paciente que tenga anemia, son los mensajes, los red flags, de que ese paciente requiere inmediatamente una colonoscopia porque la probabilidad de que tenga una neoplasia colorectal es muy alta. Ahora, eso estamos hablando de pacientes con enfermedad, ¿verdad? Que es diferente a lo que estamos hablando aquí, que es prevenir, ¿verdad? Ese paciente ya tiene enfermedad y ese paciente debe ser clasificado de una forma diferente, donde requiere una buena atención. Bueno, doctor, perdón, pero le estoy contando, eso era el tiempo que era muy difícil mandar a un paciente a colonoscopía. A uno lo regañaban porque mandaba mucho, ¿verdad? Entonces, uno lo mandaba y si se los devolvían, entonces yo les decía que se siguieran haciendo una colonoscopia sin que volvieran a sangrar. Ahora, si me volvían a sangrar, entonces los mandaba. Digo, entonces,
le sigue diciendo a los pacientes mayores de 50 años, aunque no tienen sangrado, que mejor se hicieran una colonoscopia cada 5 años después de los 50 años, aunque no tuvieran historia de sangrado. Sobre todo, entonces, los que tenían historias de nómadas en la familia, cáncer de colon, aunque no tienen sangrado, decían, entonces mejor hágase cada año, cada 2 años. Tal vez para simplificarlo, doctora, yo le voy a decir qué es lo que yo hago. Yo creo, o sea, lo que nosotros hacemos como medida base en el manejo es, si el paciente entra para screening después de los 45 años y no tiene lesiones y no tiene historia familiar de cáncer de colon, y la colonoscopia está limpia, ese paciente se puede hacer la siguiente colonoscopia en 3 años, que esa es la norma de la ACG, ¿verdad? Okay. Ahora, si el paciente tiene pólipos adenomatosos, en esa primera colonoscopia o la endoscopia índice, se le repite la endoscopia al año. ¿Por qué? Por el problema de liability. O sea, ¿qué significa? La posibilidad de que usted tenga carcinoma intervalo, que usted haya perdido pólipos en el camino. Entonces usted tiene que estar seguro de que ese paciente no tenga pólipos. Si al año no tiene pólipos y no tiene historia familiar de cáncer colorectal, usted lo puede pasar a 3 años. Okay. Si el paciente después de los 45 años tiene historia familiar de cáncer colorectal, ese paciente tiene que hacerse su screening anual, ¿verdad? Okay. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta cortita? Doctor Salas. Sí, no, nada más un comentario acerca de lo que usted dijo al principio. Yo tengo como 30 y pico de años de trabajar en el hospital de Heredia. He visto cómo antes se hacían muchas gastroscopías y he visto cómo después llegó el colonoscopio al hospital y empezaron a hacerse más diagnósticos yo creo que la cantidad de cáncer siempre ha existido, de cáncer del recto siempre ha estado alto. Lo que pasa es que el diagnóstico no habían tantos colonoscopios como ahora. Porque nosotros también tenemos un montón de factores de riesgo. Nos encanta la carne asada, nos encanta el guaro, nos encanta el fumado, nos gusta un montón de cosas que nos ponen en riesgo. Y realmente yo creo que muchos cánceres que antes no nos explicábamos de dónde venían, muchos venían de colon. Muchas gracias. Yo quisiera acotar al respecto de eso. La colonoscopia lo que ha hecho es aumentar el diagnóstico, pero las estadísticas generales no fallan. Las incidencias en nuestros países han ido en aumento y la gente no se muere por sí sola, o sea, el que tiene cáncer colorectal lo tiene. Y en ese sentido ha demostrado a través de la evolución de la historia el aumento de una forma sustancial, por lo menos en nuestros países. Y lógicamente el impacto que produce la colonoscopia es en el hecho de producir un diagnóstico temprano o un diagnóstico más veraz en el proceso. Pero yo sí creo definitivamente, y esa observación que hizo el doctor Meservil la hace con base a 40 años de ser gastroenterólogo, ¿verdad? Y él hizo colonoscopia desde el año 1 hasta el año 40. Entonces, ese tipo de observaciones son las mismas que estamos viendo en todo el país. Sí está aumentando la incidencia de cáncer de colon. Y está aumentando la incidencia de cáncer de colon en personas jóvenes, que eso es muy importante para que estamos. Bueno, pequeñita, very short. Siendo tan importante la detección de Helicobacter pylori para la detección no invasiva, screening, ¿qué método recomienda? Y una vez encontrada, ¿qué tratamiento recomienda? Doctora, usted ha tocado un tema un poquito álgido entre gastroenterólogos, porque el asunto es que existen diferentes tendencias en el manejo de lo que es el Helicobacter pylori. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el Helicobacter pylori, ¿verdad? El IRC, que es uno de los carcinógenos 1 para la presencia de cáncer gástrico. Pero el problema es que esa aseveración que se dio hace más de 15 años se hace con base a poblaciones en las cuales las incidencias de Helicobacter pylori son de un 11 o 12%. La incidencia a 35 años del contacto con el Helicobacter pylori en Costa Rica es el 95%. Entonces, es muy difícil que nosotros pensemos
que nosotros podamos aplicar una medida epidemiológica de curar 1.2 millones de personas contra el Helicobacter pylori para poder prevenir 800 casos de cáncer gástrico por año. Y esto porque 1.2 millones de tratamientos no están exentos de complicaciones y de eventos adversos. Y además, dentro de los nuevos conceptos como la presencia del acid pocket, algunos de los aspectos importantes en una evolución de una población que ha ido aumento en obesidad y aumento de la hernia natal con un 60% de frecuencia, la posibilidad de reflujo, aumento de reflujo después del tratamiento del Helicobacter pylori, hace que aumente 200 veces el riesgo de cáncer de esófago en pacientes que fueron tratados por el Helicobacter pylori. Entonces, si usted me pregunta a mí si uno debe hacer un tamizaje para tratar a todos los pacientes por el Helicobacter pylori, mi percepción o lo que yo hago es no. Yo creo que los pacientes que tienen que ser tratados contra el Helicobacter pylori son las úlceras duodenales, las úlceras gástricas, los pacientes que tienen linfoma, los pacientes que tienen papá, mamá o hermanos que han tenido cáncer gástrico y incluir en ese grupo los nuevos que son los pacientes que tienen gastritis crónicas atróficas focales y que tienen metaplasia intestinal. Porque en estos grupos es donde se ha visto que tiene impacto. Pero uno no puede generar una medida epidemiológica tan importante como tratar a todos los pacientes con Helicobacter pylori, porque en la DMEO lo que está haciendo es cambiando un problema por otro.